Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán. Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque depende a qué hora lo va a escuchar el programa. Estamos en directo en este momento. Claudio, quien les saluda a toda la audiencia. Continuamos en FM 92.5, Radio La Buena Semilla, y en AM 1380, Radio Buenas Nuevas por el aire, y a través del internet también, que ya le voy a estar indicando cómo ubicarnos en el internet. Que Dios le alcance gracia, misericordia y paz de parte de Dios, el Padre, dice la palabra de Dios, y del Señor Jesucristo, para todos los que nos estén sintonizando. Desde la ciudad de Merlo, aquí en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, para todo el mundo. Bien, usted puede comunicarse con la radio, ya conoce los teléfonos, pero los vamos a repetir. Teléfono de línea 011 2105 2605. 2105 2605, el teléfono de línea. Y los teléfonos celulares 11 51 42 06 74. El segundo celular 11 51 32 51 80. Y el tercer celular 11 60 23 61 67. Puede enviar mensaje de texto, WhatsApp, audio a través del WhatsApp, o también utilizar el teléfono para llamar y comunicarse aquí con los estudios de la radio. Las plataformas de internet y las páginas de internet que utilizamos para transmitir la programación de las emisoras, las puede ubicar yendo al buscador de Google y escriba en el buscador de Google Radio Buenas Nuevas, ¿sí? Separado, ¿no? Radio Buenas Nuevas. Busque con el buscador y cuando aparezcan los resultados, uno de los primeros resultados que usted va a ver en la lista es un título que dice Radio Buenas Nuevas, AM 1380 Merlo. Radio Buenas Nuevas, AM 1380 Merlo. Haga clic, doble clic ahí en ese título y se va a abrir una página donde hemos colocado los 5 lugares de internet donde puede usted seguir la programación de las radios. El primero le indica cómo ir a la página de la radio FM 92.5, Radio La Buena Semilla, le indica dónde tiene que hacer el clic. El segundo le dice cómo hacer para ir a la página de la radio AM 1380, Radio Buenas Nuevas. Le indica dónde hacer el clic para ir a la página directamente, sin tener que andar escribiendo nada. Muy sencillo, en esas páginas, la de la radio AM y de la radio FM, usted va a escuchar la misma programación que se transmite por el aire, con la ventaja de que se puede oír en cualquier parte del mundo y por supuesto también de la Argentina. Eso es de mucha utilidad para muchas personas que viven lejos y bueno, la radio se acerca a sus hogares o a sus lugares de trabajo a través del internet.
Ahí tiene entonces las dos páginas para ubicarlas fácilmente. Luego le dice dónde hacer clic para ir al canal de YouTube, el canal después para ir al canal de Facebook, y por último, abajo de todo, dice dónde hacer clic para ir al canal de Twitch, que es muy parecido al canal de YouTube. Estos tres canales, YouTube, Facebook y Twitch, transmiten con la cámara web, como estamos ahora transmitiendo. Transmite la imagen y el audio del programa. Mientras el programa se está realizando en vivo, usted lo puede ver en el momento, en vivo. Y cuando el programa ya termina, según la duración que tenga cada programa, el programa queda grabado completo en YouTube y en Facebook. En Twitch también queda, pero queda una semana y luego la empresa lo quita. Sin embargo, en YouTube y en Facebook la empresa no lo quita, ¿sí? Queda ahí y uno puede ir al canal y ver, ya sea de YouTube o de Facebook, y volver a ver y oír el programa cuantas veces quiera, o otro programa que haya, de todos los que hay ahí ya subidos, como se dice, ¿no? Se suben las cosas, se dice que se coloca, cuando alguien coloca algo en internet para que quede ahí, así se usa el vocablo, ¿no? Dice cosas subidas a internet. Bueno, ahí están los programas y entonces uno puede recurrir a ellos todas las veces que considere necesario. Puede también escribir en el chat de YouTube, de Facebook, de Twitch, es un chat instantáneo y ahí puede escribir y enviarnos cualquier comentario, saludo, petición, agradecimiento o lo que usted considere útil para estar compartiendo el programa. Muy bien. Continuamos entonces. Esa es la forma de encontrar la programación en el internet. Recuerde que estamos congregados aquí los días jueves y los días domingos en Merlo Norte, en la calle Santa Fe, 2540, es la altura, el número, y si usted quiere acercarse aquí para que todos podamos estar congregados, pedir al Señor, presentarle nuestras necesidades, crecer en la gracia del Señor, en el conocimiento de Cristo, afirmar nuestras vidas, alimentarnos de la palabra del Señor y honrarlo al Señor y agradecerle también. Bueno, usted puede participar aquí, le invitamos los días jueves, como decía, y los días domingos a las 6 de la tarde. Todavía seguimos con el horario de verano, hasta que, bueno, sea ya necesario cambiar la hora del inicio de la reunión. La calle Santa Fe, al 2540, usted la puede ubicar, si no conoce este lugar, Merlo Norte, yendo a la barrera de la estación de Merlo. En la estación de tren de Merlo hay una sola barrera, pregunte por la barrera si no conoce, ¿sí? Y ubíquese en la barrera, vaya a ese lugar, no vaya por otro lugar porque después se va a desviar cuando empiece a buscar la calle Santa Fe. Así que vaya a la barrera, está ahí en la estación de Merlo está la barrera, justamente donde termina el andén está la barrera. En el lado norte de la barrera empieza la calle Solanet. Siga por la misma calle Solanet 8 cuadras hasta llegar a la calle Santa Fe. Cuando llegue a Santa Fe, doble a su mano izquierda apenas media cuadra. La cuarta casa desde la esquina es la altura 2540. El número lo va a encontrar escrito en el buzón del correo, donde se colocan las cartas. Y además, ahí a 1,5 metros del buzón hay un portabicicleta que dice Buenas Nuevas, tiene un cartel que dice Buenas Nuevas, bien grande en las letras. Y además, abajo de Buenas Nuevas dice Santa Fe 2540. Y otro detalle que le damos para que esté totalmente seguro de que encontró bien el domicilio es que aquí hay un pino muy grande, hay varios pinos, ¿sí?, en el jardín, pero hay un pino muy grande, gigante, al lado del Pilar de la Luz. Así que es fácil ubicar este lugar. Le esperamos entonces el día jueves y el día domingo aquí junto con los hermanos
con el Señor, por supuesto, pero nosotros debemos estar reunidos en su nombre. ¿Sí? Así dice la palabra del Señor. Y por eso le esperamos para poder alimentarnos de la palabra del Señor. Bien, vamos a leer un texto de la palabra de Dios que está en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el Nuevo Testamento, que está en el capítulo 11. Segunda carta de los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 11, voy a leer todo el capítulo, del versículo 1 al 33. Amén. Oramos primero y le pedimos al Señor que nos ayude no solo a leer la palabra, sino a comprenderla y a que nuestro entendimiento pueda abrirse, porque así dice el apóstol Pablo, que le pedía a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento. Eso significa que podamos tener claridad para entender, o que claramente entendamos, que no se nos pase de largo el poder entender lo que la palabra de Dios dice, que no nos quede ahí en la banquina, ¿no? En un lugar donde no corresponde. Tiene que estar en nosotros el entendimiento. Y por eso le pedí a Dios que abra el entendimiento, que les facilite Dios a los creyentes entender su palabra. Que no les sea difícil, que no les sea complejo, complicado. Por supuesto que toda la palabra de Dios tiene partes muy difíciles de entender. Pero con la ayuda de Dios la vamos entendiendo. Aunque nos lleve tiempo, la vamos a entender. Y si quedan cosas sin entender, nos será revelado por Dios cuando estemos con Él. Gloria a Dios. Muy bien. Y habrá mucho más todavía para comprender cuando estemos con el Señor para siempre. Para siempre con Él, para siempre entender y aprender. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo que podemos hacer estos programas, leer tu palabra, llevar el Evangelio a tantas personas que lo puedan recibir por las ondas de la radio, por la utilidad del Internet. Rogamos, Señor, que tú puedas seguir siendo misericordioso y perdonador para con nuestras vidas y también que nos alcance gracia para poder leer tu palabra, entenderla, poder guardarla firmemente en el corazón para poder ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, en todas estas cosas, en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que sin Cristo no podemos hacer nada. Y que solo con Él y gracias a Él hemos podido estar ahora en el reino de la luz y haber salido del reino de las tinieblas. Y ahora, para no ser engañados, Señor, necesitamos la luz de tu palabra, la verdad del Evangelio de Cristo. Que tú nos ayudes, que ayudes a la audiencia y a todo aquel que esté clamando a ti, Señor, de sincero corazón, en este día, tú que conoces todas las cosas, puedas otorgarle, por tu gracia, el favor que están necesitando, ya sea en salvación, como primera cosa, o en una necesidad que sea imposible para ellos, también puedan, Señor, recibir de ti la ayuda. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Y amén. Bien, vamos a leer entonces, si tiene ahí la Biblia, el capítulo 11, todo completo de la segunda carta a los Corintios, que dice así, 33 versículos. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos,
en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Muy bien, ese es el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. ¿Qué es lo que estaba pasando con los creyentes de la ciudad de Corinto, que fue Pablo el que predicó en esa ciudad por primera vez el Evangelio, una ciudad de Grecia, gente totalmente pagana, idólatra, que creían un montón de dioses, tenían un dios para cada cosa que se les ocurría, y tenían una estatua para cada dios, tenían un rito, una celebración, una ceremonia para con cada dios que tenían. Y bueno, a esa gente le predicó el apóstol Pablo el Evangelio y muchos en la ciudad de Corinto creyeron en el Señor Jesús. Se detuvo allí el apóstol Pablo bastante tiempo, enseñándoles a los que habían creído el Evangelio, y luego él tuvo que seguir viajando porque él iba llevando el Evangelio, era misionero, evangelista, apóstol de Cristo. Y al tiempo de no poder volver rápidamente a Corintio, escribe la primera carta a los Corintios y también escribe esta segunda carta. Como no podía estar presente el apóstol Pablo, se infiltraban falsos apóstoles, también judíos, que enseñaban cosas que no eran del Evangelio a los cristianos que había en Corintio. Cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio. Seguramente cosas respecto de la ley. No está aquí detallado paso por paso cuáles eran las falsas enseñanzas. Pero sí eran falsas porque Pablo en este capítulo obviamente está despertando a los corintios para que se den cuenta de que fueron presa, fueron atrapados, haciéndoles creer, después está bien descrito ahí en el versículo 4, un Jesús distinto. Pablo dice, le presentaron otro Jesús, es decir, les mintieron acerca de Jesús, de la persona de Jesús. No se puede decir de Jesús cualquier cosa, sino solo lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Solo lo que Dios dice en su palabra se puede decir de Jesús. Y lo que no está dicho en la palabra de Dios acerca de la persona de Jesús no se puede decir. No se puede inventar un Jesús. No. Ni tampoco algo acerca de la persona de Jesús que la Biblia no diga. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a definir algo de la persona de Jesús. No se puede decir cualquier cosa. Porque si no uno termina presentando un Jesús que no es. Y por lo tanto está engañando a las personas. Bien. También Pablo habla de otro espíritu. Ustedes recibieron, le predicaron un Jesús distinto, les hicieron recibir un espíritu que no es el espíritu de Dios, y les hicieron recibir un evangelio
que no es el evangelio que aceptaron cuando creyeron. Esos tres problemas había. Un Jesús distinto, un espíritu que no era el Espíritu de Dios y un evangelio que no era el evangelio que habían escuchado. ¿Quiénes habían hecho esto? Bueno, según Pablo dice, personas que se presentaron, por la información que tiene Pablo, se presentaron como apóstoles de Cristo y en realidad eran falsos apóstoles de Cristo, los nombra en el versículo 13. Obreros fraudulentos, es decir, obreros que cometen un fraude, una estafa, un engaño sobre las personas. Estos falsos apóstoles, en el capítulo anterior, en el capítulo 10, Pablo los describe como personas que se alaban a sí mismos. 2 veces los dice en el capítulo 10, para que ustedes más o menos vaya teniendo una idea de que personas que a sí mismos se alaban, que a sí mismo, ¿qué quiere decir que uno a sí mismo se alaba? Que a sí mismo se aprueba, que dice que lo que hace, lo hace bien, solo porque él lo dice que está bien, no porque Dios dice que está bien. ¿Dónde dice Dios cuáles son las cosas que están correctas? Lo dice en la Biblia. No espere que Dios baje del cielo. Ya bajó en la persona de Cristo, ya vino y ya dijo el Evangelio. En el Evangelio encontramos lo que Dios dice que es correcto cuando nosotros procedemos de acuerdo a la propia vida que Dios nos dio, que es la vida de Cristo. Cuando nosotros procedemos correctamente, según como Dios en la Biblia dice que es correcto, entonces ese proceder es el proceder de Cristo. Porque Dios nos dio esa vida, ¿no? Una imitación de Cristo. Bueno, yo no puedo decir que lo que hago está aprobado solo porque lo digo yo. Bueno, lo tiene que decir Dios. Dios me tiene que decir qué cosa está aprobada delante de su presencia. ¿Sí? ¿Qué cosa es aprobada por su voluntad? Me lo tiene que decir Dios. Y eso está escrito en el Nuevo Testamento. Está escrito en toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento Cristo lo dejó bien claro y los apóstoles lo desarrollaron en la misma claridad que Jesús enseñó las cosas. Entonces, en el Nuevo Testamento, donde Cristo explica el Evangelio, donde los apóstoles desarrollan el Evangelio, está escrito cómo es el comportamiento que Dios acepta, cómo es el pensamiento que Dios acepta, cuáles son las intenciones del corazón que Dios acepta, cuál es la forma de proceder de nuestro hablar que Dios acepta, cuáles son los hechos y la forma de nuestros hechos que Dios acepta, ¿no? Todo está ahí. Entonces, si Dios dice que es aprobado cierta conducta, porque es la imitación de su Hijo, entonces cualquiera que imite esa conducta, que es la imitación de la vida del Hijo de Dios, entonces puede decir que Dios aprueba eso, ¿no? Entonces, si eso está en la vida de una persona, que es un hermano en Cristo, entonces sabemos que Dios aprueba eso. Por lo tanto, no puede ser que alguien diga que lo que hace está aprobado por Dios solo porque Él lo dice. Eso es alabarse a sí mismo. Es decir, que yo digo que hago bien lo que hago solo porque yo digo que lo hago bien, no porque Dios enseña que eso está bien. Es muy diferente cuando Dios dice que algo está bien que cuando una persona dice que está bien. Puede haber un abismo de diferencia. Y puede ser que lo que la persona diga que está bien no esté bien, sea impropio, sea incorrecto, no corresponda, tenga maldad. Pero cuando Dios te explica lo que está bien, no hay error. Pero tenés que ir a leerlo en la palabra. Tenés que escudriñarlo, tenés que seguirlo una y otra vez. En un texto de la Biblia, en un libro de la Biblia, en otro texto de la Biblia, en otro libro de la Biblia. E ir observando cómo Dios nos explica su voluntad.
Entonces, ¿quién evalúa si lo que hago está aprobado? Si lo evalúo yo, es una tontería, porque es como si usted estaba en, no sé, en cuarto, en quinto grado, en la escuela primaria, y la maestra le dice, voy a tomar una prueba, y usted tenía que hacer la prueba, y ahora la maestra le dice, corríjanla ustedes la prueba. Y qué gracioso, si la corrijo yo le voy a poner muy bien 10, felicitado. Excelente. ¿No? No, la prueba te la corregía el maestro, la maestra. Y el maestro o la maestra te ponía, después te devolvía la prueba y te decía, esto está mal, esto está bien, y esto está bien, y esto otro está mal. Entonces no puedo evaluarme a mí mismo. ¿Cómo me voy a decir lo que hago está bien porque lo digo yo? Eso es totalmente necio. Es totalmente necio. Para saber si estaba aprobado me tenía que corregir el maestro. Un profesor. Alguien me lo tiene que corregir. Si lo corrijo yo, pongo que está todo bien. Ni lo reviso, ni me importa. Digo que está bien. Porque soy yo el que lo hice, soy yo el que lo corrige. Bueno, ¿le parece que se puede hacer eso? No. Si fuera así, los niños no necesitarían padre. Y los niños necesitan padre. Porque son los padres los que le van a ir a decir lo que es correcto cuando hacen algo o si es incorrecto cuando hacen algo. Hasta que aprenden, ¿no? Bueno. Entonces, en ningún sentido, en ninguna forma de aplicación en la vida corresponde que una persona diga que lo que está haciendo, lo que está diciendo, lo que está llevando adelante, está bien solo porque él lo evalúa que está bien. Eso es una cosa que no corresponde. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Habían entrado personas simulando ser apóstoles de Cristo. No lo eran. Eran judíos. Decían ser de Cristo ahora, pero les habían presentado un Jesús bastante distinto al que es el Jesús real, verdadero, Hijo de Dios que está en la Biblia, su persona. Le habían hecho recibir un espíritu que no era el Espíritu Santo, y si no es el Espíritu Santo es el espíritu del mundo, que también es anticristo, que es contrario al Espíritu del Señor. Y también habían recibido, dice Pablo, un evangelio distinto. Un evangelio que no es el evangelio. Bueno, esto ha pasado mucho, lamentablemente, y sigue pasando, que se le ha hecho escuchar a la gente acerca de un Jesús que no es el Jesús descrito en la Biblia. Han recibido un espíritu, o sea que viven impulsados por deseos carnales. Usted dirá, bueno, hermano, no es tan así, los evangélicos, aunque están con los falsos, son buenas personas. Mire, el hombre tiene tantos deseos como pensamientos tiene. Cada pensamiento que usted tiene es un deseo. Porque por eso pensó. La mente lo pensó, la carne lo impulsó. O sea, usted no me puede decir que los evangélicos no van a los boliches a bailar, entonces son, aunque están con los falsos predicadores, no van a los boliches a bailar, no juegan a las apuestas, no se andan peleando con cuchillos y navaja, no andan matando gente, no andan robando. Bueno, ¿cuántas cosas me va a nombrar? ¿10, 15, 20 que no hacen los evangélicos que van con los falsos predicadores? ¿40? ¿100 cosas que no hacen? ¿Y usted se cree que eso es el único deseo que tiene la carne? ¿O no se conoce a usted mismo? ¿No sabe usted los pensamientos que tiene? ¿Cuántos pensamientos puede tener en un día mientras está despierto? Miles. Bueno.
Dios dice que los deseos de la carne son pecaminosos, así que los pensamientos, si hemos recibido el Espíritu Santo, van a tener un opositor. Nuestros pensamientos van a tener la oposición del Espíritu Santo. Pero si no hemos recibido el Espíritu Santo, Pablo dice, les hicieron recibir otro espíritu. ¿Qué otro espíritu hay? El del mundo. El espíritu de la satisfacción de los deseos de la carne, que está también influenciado por el espíritu del anticristo, del mismo Satanás. Y por lo tanto, aunque los cristianos que van con los falsos predicadores no se emborrachen, no vayan a pelearse con cuchillo y navaja, no roben y no maten, ¿cuántos deseos tienen? Miles. Y si no tienen el Espíritu Santo, esos miles de deseos que tienen por día son carnales, son pecaminosos. Pablo dice, le hicieron recibir otro espíritu. ¿Cuál espíritu? El que alimenta los deseos carnales. El que le dice que sí. Porque el único que es opositor a nuestros deseos carnales y a nuestros pensamientos pecaminosos es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él batalla contra nuestra voluntad para que no hagamos lo que queremos, dice la Biblia. Y por eso Pablo le dice, ustedes hicieron aceptar otro espíritu. Y además aceptaron y recibieron un evangelio que no es. Y otro. Bueno, ponelo, no importa. Sí, pero sí, tengo. Y ese es el problema. Este tiene poco. Ah, bueno, lo vamos a poner. Para que vaya. La otra vez se me desenchufó cuando lo puse. A ver, espere un minutito. Se escucha el tuyo. Estábamos en acople. Está mi mundo acá. Me volvió a acompañar el mundo. Aquí está mi mundo. Me hace compañía. Bueno. Ahí está. Lo acerqué un poquito. Parece que camina solo. Qué risa. Bueno, acá está el mundo. Muy bien. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Habían entrado unos judíos que decían haberse convertido a Cristo. Con este te cansa. Que le estaban haciendo creer a los corintios lo que no correspondía. Para poder tomarse confianza con los corintios, le dijeron a los corintios, más o menos, palabras más, palabras menos, que el apóstol Pablo, que les había predicado el evangelio a ellos, estaba un poco loco y que por lo tanto no coordinaba bien las cosas que decía acerca del evangelio, ¿no? Algo así. Porque Pablo sabe que lo llamaron loco. ¿Para qué? Para sacarse de encima las enseñanzas de Pablo. Mirá qué fácil, ¿no? Che, ¿quién te enseñó eso? Está loco, no le hagas caso. En vez de presentarse aprobada la persona, aprobada por Dios, para que el otro esté tranquilo de que lo que le está enseñando es correcto, no, directamente dicen, está loco el que te enseñó eso. Bueno, eso hicieron con Pablo. Le dijeron a los corintios
¿Quién les enseñó eso del Evangelio a ustedes? El apóstol Pablo, le dijeron los corintios. ¿Quién? El apóstol Pablo, el apóstol de Cristo. Como ustedes. No, ese no es apóstol, ese está loco. Ese les enseñó cualquier locura. No. Nosotros tenemos el Evangelio verdadero. Y ahí lo empezaron a engañar. Bueno, ¿qué le parece? ¿Eh? Ahora, Pablo le empieza a decir, ¿cómo puede ser que ustedes consideren que una persona que se alaba a sí mismo, que se aprueba a sí mismo, sin dejar que Dios lo apruebe, primero para predicar el Evangelio, para enseñarlo, ¿cómo puede ser que le creen a una persona que a sí mismo se aprueba? Es una tontería. Ninguna persona que tiene que ser evaluada, es decir, juzgada para ver si lo que está haciendo lo va a hacer bien, no puede ser evaluada por sí mismo. Entonces, ¿para qué están los profesores en la facultad? Son ellos los que te enseñan y dicen, si usted quiere ser abogado, nosotros le vamos a decir cuándo está listo para ser abogado. No usted. Así que usted quiere ser abogado y usted mismo se quiere evaluar de que ya es abogado. ¿Dónde está? Es un chiste eso. Imagínate un médico que tiene que salvarte la vida curándote una enfermedad. ¿Usted es médico? Sí. ¿Y está aprobado para ser médico? Sí. ¿Y quién lo aprobó? No, me aprobé yo solo. Ah, qué gracioso. No, no me toque. Me voy. Es una locura. Si alguien tiene que ser evaluado, juzgado, para ver si puede llevar adelante una X función, tiene que ser otro el que lo evalúe. No él mismo. Porque él está siendo preparado para eso. Cuando ya esté listo, bueno, ya está listo. Porque lo evaluó otro. Para que él llegue a estar listo ya. En este caso es Dios el que aprueba si podemos transmitir el Evangelio fielmente. Si Dios no aprueba a los ministros para que estén preparados y listos para transmitir fielmente el Evangelio, esa persona va a hablar cualquier cosa. Porque como no tiene la aprobación de Dios, es como la gente que dice ser dentista y nunca fue a estudiar nada para ser dentista, se pone ahí y hacen cualquier cosa. Los que dicen ser abogado y nunca estudiaron de abogado, ponen un cartel abogado y así va después la cosa, ¿no? Los que dicen ser médico también, ¿cuántos médicos hay que nunca estudiaron y tienen ahí el cartelito de médico y pobre gente la que va ahí? Después se descubre que no es, pero mientras tanto hizo un daño terrible. Y otro que dice ser, no sé, de cualquier otro oficio, y resulta que nunca estuvo preparado ni aprobado para hacerlo. Entonces él mismo se aprueba, él mismo se pone el cartel, yo también puedo poner acá abogado, qué sé yo, juez, lo que vos quieras, juzgado de paz te pongo sin querer. ¿Y qué? Y porque yo lo digo. Y después, bueno, hago algunas patrañas y juzgado de paz. El juez Claudio. Vamos. ¿Y usted piensa que Dios, que envió a Cristo para que seamos salvos, va a permitir que cualquiera diga cualquier cosa sin estar aprobado por Dios mismo? No, Pablo enseña que es Dios el que tiene que aprobar a aquellos que son ministros y que van a llevar el Evangelio. Si Dios no lo aprueba, la persona se va a poner a decir cosas del Evangelio, a decir cosas de Cristo, a transmitir cosas que no son del Espíritu del Señor, sino del Espíritu del mundo. Por eso son tan sensuales los pastores falsos, les gusta el mundo, porque el espíritu que tienen es ese espíritu, el del mundo, ¿no? Por eso son tan materialistas, porque eso es un espíritu del mundo. Por eso buscan ser premiados y aplaudidos, porque ese es el espíritu del mundo. Por eso quieren tener multitudes y llevarlas para donde quieren, porque eso es el espíritu del mundo. O nunca se dio cuenta. Bueno, empiece a darse cuenta. Entonces, en el capítulo 10, el anterior, ya Pablo les dice
que no es aprobado la persona que se alaba a sí mismo. Hay una regla en Dios. Dios tiene una regla. ¿Sabe lo que es una regla, no? Para medir algo. Y decir qué medida tiene tal cosa. Hay reglas para todo, ¿no? Reglas de tránsito. Es decir, cómo se conduce bien si seguís las reglas de tránsito. Entonces se sabe que uno conduce bien. Hay reglas, bueno, de todo tipo, ¿no? Reglas para la limpieza de un establecimiento, reglas de seguridad para un establecimiento, reglas de la manipulación, por ejemplo, de la electricidad, que es algo peligroso, reglas para la manipulación del gas, que también es algo peligroso. Entonces hay reglas, hay formas a seguir para que la cosa se haga bien, ¿no es cierto? Eso es una... Y después están las reglas para medir. Regla, es seguir una regla. Algo ya preordenado para que todo salga bien. Bueno, y que nada se salga de su cauce. Dios también tiene una regla. ¿Una regla para qué? Para saber si aquella persona que te está enseñando el Evangelio lo está haciendo de manera correcta. Si lo está haciendo de manera correcta, hay una regla que puso Dios. ¿Sabe cuál es esa regla que Dios puso? Es que tu fe crezca. Esa es la regla que Dios colocó. Si vos estás congregado, si usted está congregado y su fe crece, entonces usted está en un buen lugar y le están predicando bien. Y ahora le voy a decir qué significa crecer su fe, ¿no? Porque te va a decir, no, tengo una fe bárbara, hermano, no sabe. Bueno. ¿Sí? ¿Sabe lo que es fe? Fe es certeza, es total seguridad, ¿no? Certeza de lo que se espera. Certeza, no hay ni una duda. Eso es certeza, ni una duda. Así como usted sabe su nombre, ¿no? Yo me llamo Claudio, no tengo ninguna duda que me llamo Claudio. Nada. Cero duda. ¿Por qué? Porque me llamo Claudio. Me llamaron mis padres Claudio, está en un certificado de nacimiento que soy Claudio. Toda la documentación está a nombre de Claudio. Yo soy Claudio, me llamo Claudio. Claudio Antonio Gorga. ¿Tengo alguna duda? Nada. Aunque me llegue a 99 años y ya esté por irme de este mundo, yo sé que soy Claudio. No importa, el tiempo no va a cambiar para nada la seguridad que tengo de que soy Claudio. ¿Entienden lo que es una certeza? No hay lugar para la duda. Nunca voy a dudar. Y usted tampoco duda de su nombre. Para nada. Ni de su apellido. No duda porque no hay lugar a la duda. ¿Dónde va a dudar? ¿Por qué? ¿Porque se equivocaron en el registro civil? Bueno, si se equivocaron, quedó así anotado para toda la vida. Así que olvídese. Porque ahí está la firma del escribano y del juez de paz. Por eso, nunca se preguntó por qué es tan difícil cambiar el nombre. Es difícil porque hay personas que autorizaron ese nombre para usted. Su papá, su mamá, el escribano, el juez de paz que estaba ahí, secretario, todo el mundo firmó, testigo, o no había testigos. Sí, ¿y entonces? Es difícil porque esa es la certeza de que usted se llama así. Y que su fecha de nacimiento fue esa. Justamente Aide tiene la fecha de nacimiento en el registro cuando la anotaron equivocado. Pero tiene que usar esa, porque esa es la que dejó firmado ahí el juez de paz. Nació antes. Y llegaron tarde, porque bueno, nació allí en la provincia de Santiago del Estero, sus padres tardaron en llegar, no sé cómo fue, igual podrían haber anotado la fecha en que nació, pero bueno, nadie les avisó, nadie les enseñó y anotaron el día que llegaron al registro. Pero no es esa exactamente la fecha, pero quedó anotado, así que la certeza es ese día, nadie le va a aceptar que sea otro día. Bueno, entonces cuando uno crece en la fe, crece en la certeza.
Crece en la seguridad. ¿De qué? De lo que Dios dice. Porque la fe es confiar en lo que Dios dice. No solo en lo que Dios hace, sino en lo que Dios dice. ¿Usted cree toda la Biblia? Si todavía no la leyó toda, ¿cómo la va a creer toda? ¿Me quiere decir? ¿Cómo puede creer en aquello que no leyó nunca? Crecer en la fe no quiere decir solo que yo creo y que siempre estoy andando bien, que la cosa me va bien. Eso no es crecer en la fe. Crecer en la fe significa que yo le creo a Dios todo lo que Dios dice. Todo. No tengo ninguna duda. Absolutamente nada de duda. Así como no dudo de mi nombre, no dudo de lo que Dios dice en la Biblia. ¿Cuántas veces se puso a leer la Biblia detenidamente para creerle a Dios todo lo que Dios dice? ¿Sabe lo que le cree usted a Dios si no creció en la fe? Lo que usted le cree a Dios si no creció en la fe es que Dios hizo al hombre. Lo que le cree usted a Dios es que Dios envió el diluvio y salvó a Noé. Lo que usted le cree a Dios si no creció en la fe es que David mató a Goliat. Lo que usted le cree a Dios si no creció en la fe es que Dios sacó a su pueblo de Egipto, venciendo a Faraón. Lo que usted le cree a Dios, si no creció en la fe, es que Dios sacó a Jonás del vientre del gran pez después de haber sido rebelde a lo que Dios le había mandado. Si usted le cree a Dios sin haber crecido en la fe, usted cree lo que dice el Salmo 23. Si usted le cree a Dios sin haber crecido en la fe, usted no cree nada de los profetas menores porque jamás lo leyó. O no le importa lo que dicen. Como Malaquías 3, ¿no? Le cree a Dios cuando Dios habla de los diezmos. Que hay el 10% hay que dárselo a Dios. Sí o sí, me guste o no me guste, tenga plata o no tenga plata, el 10% para el Señor. Aunque sea el único 10% que tenga para comer. Bueno, no como, pero le doy el 10% a Dios. Donde me ayuden a crecer en la fe. Y después veré lo que Dios hace. Y después le cree a Dios que Jesús nació de una virgen. Y después le cree a Dios que Jesús era bueno. Y después le cree a Dios que sanaba a los enfermos. Y después le cree a Dios que Jesús murió en la cruz. Después le cree a Dios que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y después le cree a Dios que ahora Dios le perdona. Después no cree más nada. ¿Cuántas cosas nombré? ¿20? ¿40? ¿Sabe cuántas cosas dice Dios en la Biblia que debemos creer? Miles. Miles de cosas debemos creer. Y yo le nombré 40 y usted cree esas 40. Y las sostiene durante 20 años en el Evangelio y usted dice que creció en la fe. ¿Cómo va a crecer en la fe si no cree las demás cosas que Dios dice? ¿Cómo va a crecer en la fe si no cree todo lo demás que Dios dice? Y no lo va a creer si nunca se pone a leerlo. Cree que Daniel fue librado de los leones. Bueno, ahí va, 41. Va. ¿A cuántas cosas voy a llegar? ¿A 100 si sigo hablando? ¿Y las demás cosas? ¿Y todo lo demás que Dios dice en la Biblia lo cree? Sí, dice usted. ¿Y cómo lo va a creer si no? Bueno, nómbremelo. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? Usted sabe que Dios sacó al pueblo de Israel de la garra de Faraón. No lo sacó para que vaya a pelear y tuviera que matar gente para entrar a la tierra prometida. ¿No sabe eso? Dios no lo sacó para la guerra a Israel. Dios lo sacó de la garra de Faraón para que entren en paz a la tierra prometida. ¿Lo sabía o no lo sabía? No tenían por qué pelear con nadie, pero no los dejaban pasar. Fueron rebeldes a Dios. ¿Eso lo sabía o no lo sabía? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Sabe cuántas cosas tenemos que creer de la palabra de Dios? Pero ¿cómo las vamos a creer si no la leemos?
¿Cómo las vamos a creer si aquellos que nos están predicando no son verdaderos hermanos en Cristo? Crecer en la fe significa que yo acumulo constantemente cosas que Dios dice y yo les creo, acumulo. Crecer en la fe no significa mover montaña. Crecer en la fe significa que voy creyendo todas las cosas que voy conociendo de lo que Dios dice. Cada cosa que Dios dice yo la debo creer. Y digo, muy bien, es como si tuviera una pared llena de ¿cómo se llama? De cuadrilátero, ¿no? Listo, en este cuadrilátero acá está lo que Dios me dijo, lo que Dios me enseñó y yo le creo. En este otro está lo que Dios me dijo, lo que Dios me enseñó y yo le creo. Acá está lo que yo leí de Dios y así voy llenando todo el cuadrilátero. Como un álbum de figuritas. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. ¿Cómo va a crecer en la fe si cree 4 o 5 cosas nada más? Eso no es crecer en la fe. No, pero me va bien, dicen. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver si le va bien? El asunto es qué cosas creo. Yo tengo que acumular de la palabra de Dios un montón de cosas en mi corazón, en lo profundo de mi alma, en mi mente, y creerlas. Y creerlas. Por eso andan por ahí un montón de cristianos que dicen, no, pero el gobernante lo puso Dios. Claro, ¿y qué tiene que ver? El gobernante lo puso Dios, es contrario al Evangelio, y vos vas a seguir al gobernante que es contrario al Evangelio. Por favor, solo porque lo puso Dios. Vamos. Ay, ay, ay. ¿Eh? Bueno. Gloria a Dios. Entonces, la regla que Dios puso es si usted crece en la fe. ¿Usted cree más cantidad de cosas que las que creía hace un mes, 2 meses? ¿O cree siempre las mismas? No, usted tiene que creer cada vez más cosas de la palabra de Dios. Más cosas, más cosas, más cosas. Acumular fe. Para acumular fe hay que acumular palabra de Dios. Porque es eso lo que es la fe, creer lo que Dios dice. Si yo no tengo lectura, no tengo el poder escudriñar y meditar más y más en la palabra de Dios, entonces no crezco en la fe. Me quedo estancado. Me quedo como un niño. Pablo dice, les tuve que hablar como niño porque no crecieron. Se quedaron con 4 o 5 cosas nada más de la palabra de Dios. Y nada más. Entonces, esa es la regla. Usted crece en la fe, crece en el conocimiento del Hijo de Dios, crece en el conocimiento de lo que agrada a Cristo, crece en el conocimiento de cómo dice Cristo que debemos hacer las cosas. No solo lo que debemos hacer, sino cómo lo debemos hacer, para qué lo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer. Dice allí en el libro de Eclesiastés, ¿no? Que hay tiempo de tirar piedra y hay tiempo de juntar piedra. No quiere decir que tirar piedra es pecado y juntar piedra no es pecado. No, es simplemente una metáfora, una manera de hablar. Lo que dice el libro de Eclesiastés es que hay tiempo en que sí hay que hacer una cosa y hay tiempo en que hay que abstenerse de hacer una cosa. Obviamente no está hablando de pecado, está hablando de las cosas que son obediencia a Dios. O sea, la obediencia a Dios en un momento hay que llevarla adelante y en otro momento hay que esperar para llevarla adelante. Esperar el momento. ¿Entendió? Bueno. Por ejemplo, Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes quién dice que soy? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, te lo reveló mi Padre, pero por ahora no se lo digas a nadie. ¿Cómo? ¿Cómo que no se lo diga a nadie? Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Y no es eso lo que hay que hacer cuando se predica el Evangelio? Sí, pero ahora no, le dijo Jesús. Cuando yo resucite. Cuando resucite, entonces ahora vas a decirle a todo el mundo que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
O sea, una cosa que era obediencia a Dios, no era el momento de hacerlo. Pedro se tuvo que callar hasta que vino el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo se paró y dijo, este Jesús que ustedes mataron es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí sí tuvo que llevar adelante la obediencia a Dios. Pero antes Jesús le dijo, todavía no se lo digas a nadie. Por eso dice Eclesiastés, hay tiempo de tirar piedra y hay tiempo de juntar piedra. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Entonces usted sabe qué es lo que Dios dice que debemos hacer. Muy bien. ¿Y sabe cómo lo debemos hacer? ¿Sabe cuándo lo debemos hacer? ¿Y cuándo no lo debemos hacer? Porque la obediencia a Dios no es una cosa continua. Hay cosas que sí. Por ejemplo, hablar verdad es una cosa continua. Siempre tenemos que hablar verdad. Sí, prendieron. Eso, hay cosas que sí hay que hacerlas permanentemente, pero hay cosas que no. Hay cosas que no. Por ejemplo, ¿tengo que perdonar a mi hermano? Sí, muy bien. ¿Y qué pasa si no se arrepiente? Hay que retenerle el perdón todavía. Ah, ¿vio? Jesús dice, cuando vos reprendés a tu hermano porque pecó contra vos, si se arrepiente, perdónale. Ah, si se arrepiente. Y si no se arrepiente, tengo que retenerle el perdón. ¿Buscando qué? Buscando que se arrepienta. Entonces, ¿perdonar es obediencia a Cristo? Sí. Y hay momentos que hay que perdonar y hay momentos que hay que abstenerse. ¿Por qué? Porque no está arrepentido. No le hace bien perdonarlo si no está arrepentido. Le estoy haciendo un mal. Si mi hermano peca contra mí, yo lo reprendo y él sigue en su soberbia de no arrepentirse, le hace mal si lo perdono. Pero le va a hacer bien que lo perdone cuando se arrepiente. ¿Entendió? Le estoy diciendo, no, hay que perdonar. Perdonar en tu corazón, que sí, estás dispuesto a perdonar, sí, pero cuando vos tenés que pronunciar el perdón, tenés que esperar que el otro pronuncie el arrepentimiento, querido. Porque si no, se va a sentir inocente toda la vida. Lo estás engañando. Si no se arrepiente y vos lo perdonás, lo estás engañando. ¿Entendió o no entendió? Todo tiene un tiempo, dice la Biblia. Claro. Muchas de las cosas que son obediencia al Señor son continuas, permanentes, constantes y nunca las debemos dejar de hacer. Como por ejemplo, hablar siempre la verdad. Como por ejemplo, bendecir y no maldecir. Como por ejemplo, ser humildes. Es algo que se debe hacer todo el tiempo. No es a veces sí, a veces no. Pero ¿cuántas cosas son obediencia a Dios, a Cristo? Miles. Hay algunas que son en un momento y en otro momento hay que detenerse. Y después hay que reiniciar otra vez esa obediencia. Amén. La vida de Cristo también fue así. Él fue el ejemplo máximo. Ahora, ¿usted crece en la fe? ¿Qué cosas cree? ¿Cuántas cosas creo yo? Yo tengo que seguir creciendo en la fe. ¿He crecido desde el primer día que escuché el Evangelio? Sí, porque ahora conozco y creo muchas más cosas que las que conocía y creía cuando recién me convertí. ¿Por qué? Por haber crecido en la fe. Ahora, me ayudaron los pastores, estos dos pastores sinvergüenza que tuvimos, a crecer en la fe. No, me estancaron en la fe, me dejaron crecer hasta un nivel y ahí nomás me dejaron. Y no me ayudaron a crecer más, a acumular más conocimiento de la voluntad de Cristo, de la voluntad de Dios, de lo que agrada a Cristo, de la forma en que debo obedecer a Cristo. No me dejaron acumular, entonces me quedé estancado. Entonces, esa es la regla. Esto está en el capítulo 10, el anterior al que yo leí. Ellos no crecían en la fe desde que Pablo los había dejado porque se fue de Corintio.
crecieron hasta donde Pablo les enseñó. Pablo tiene que viajar, se retira y luego vienen a visitar a los corintios en ciertas ocasiones, apóstoles falsos, que le dicen que Pablo estaba loco y que el evangelio que les enseñó era una locura y no servía para nada. Y empiezan a estancarse en la fe por personas que dicen ser apóstoles y que ellos mismos se aprueban a sí mismos, ¿no? Entonces alguno dirá, ¿y a vos quién te levantó de pastor? Bueno, mirá, es muy fácil, querido. Vamos a hacer una cosa. Dice Dios que la regla que hay es que crezcan en la fe las personas a las cuales les hablo el evangelio. Vos, yo o cualquiera que le hable el evangelio. Vamos a hacer una cosa. Trae a los hermanos, pongámonos a enseñarles el evangelio durante 6 meses. 5 horas por día. Todos los días durante 6 meses, 5 horas por día. Después preguntarle a los hermanos si crecieron en la fe. Pero tenemos que hacerlo así, porque si no, no sirve de nada. 5 horas todos los días durante 6 meses, 180 días. Después preguntarle a ellos, no a mí, a ellos preguntarle si crecieron en la fe, si su fe creció, si ahora creen más cosas y de mejor manera y con más certeza que lo que creían antes. Si crecieron en la fe, entonces es correcto lo que se les dijo. Ahora, si vos lo tenés 6 meses y le hablás 5 horas por día, todos los días, y no crecen casi nada, y se quedan igual que cuando empezaron, entonces no crecieron en la fe. Si no crecieron en la fe, entonces aquel que les está suministrando el evangelio no es una persona aprobada por Dios para hacerlo. Si una persona se aprueba a sí misma, no es una persona confiable para predicar el evangelio. Dios tiene que aprobar al ministro. ¿Cómo lo aprueba? Ya se lo dije. ¿Cómo me muestra Dios que está aprobado un ministro que está predicando y enseñando el evangelio a los creyentes? Si los creyentes crecen en la fe. Si los creyentes crecen en la fe. ¿Y cómo sé que crecen en la fe? Porque conocen y creen muchas más cosas de la palabra de Dios que al principio. Van acumulando. No conocimiento intelectual, no. Conocimiento de la verdad de la palabra de Dios y la creen. Y van viviendo de acuerdo a eso que creen. O sea que se les hace carne. ¿Entendió? Bien. Entonces, ahora vamos al capítulo 11, entendiendo un poquito por qué Pablo, estos falsos apóstoles para introducir su falsa enseñanza y engañar a los corintios ya habían descartado a Pablo diciendo que Pablo estaba loco y que por lo tanto no tenían los corintios por qué seguir las enseñanzas que Pablo les había dado del evangelio. Y así empieza el capítulo 11 y dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice Pablo, toleradme. ¿Qué quiere decir Pablo? Bien, si ustedes quieren decir que estoy loco, muy bien, vamos a decirlo en criollo, aguántenme un poquito más, aún pensando que estoy loco. Déjenme que les hable, aún cuando ustedes consideren que estoy loco. Tolérenme un poco de locura o un poco de tiempo como loco, pero escuchen lo que les enseño. Pablo sabe que cuando les hable el evangelio tiene poder. Es como decirle a alguien, bueno, Pablo decía, si ustedes consideran que estoy loco, ¿cuál es el peligro de que me sigan escuchando el evangelio?
¿cuál es el peligro? De que me consideren loco y sigan escuchando lo que les enseño. Si soy loco, lo que les enseño no sirve para nada. Pero si ustedes me escuchan lo que les digo, aún pensando ustedes que estoy loco, el resultado de lo que les vaya a decir del Evangelio tiene poder sobre sus vidas. ¿Entiende lo que le está diciendo Pablo? Bueno. De ahí en adelante, en el capítulo 11, él va a hablar de una manera muy osada, muy atrevida, muy valiente, muy... Bueno, basta. No hablemos con pelos en la lengua, vamos a lo claro. ¿No? Porque os celo, dice, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo dice, tengo mucha atención, porque celo significa cuidar algo que uno considera muy valioso, ¿no? Ya sea persona o un objeto, como cuando uno cuida, por ejemplo, el vidrio que hay arriba de la mesa o la mesada misma, ¿no? Usted tiene una mesada de mármol y usted considera que es muy valiosa, en realidad lo es, entonces la cuida, que no le caiga nada ácido, no vaya a cortar limón arriba de la mesada de mármol porque lo estropeas, ¿eh? Tampoco tire vinagre porque se lo come al mármol, pobre mármol. Entonces el celo es el cuidado extremo que uno pone sobre una cosa o una persona por el gran valor que considera que tiene. Así un esposo cuida a su esposa con celo porque la considera de valor y es algo que no va a compartir con nadie. Y así la esposa cuida al esposo porque lo cuida con celo porque lo considera de valor y no lo va a compartir con nadie, ¿no? Como esposa por lo menos no lo comparte con nadie. Ahora, si tiene el esposo que es abogado, listo, el oficio de mi esposo con cualquiera. Pagale y te hace de abogado. Pero como esposo, no lo comparte con nadie. Como abogado, sí. Y le viene bien, para ganar plata. Entonces, el celo es el cuidado meticuloso, extremo, potente, que uno tiene sobre algo porque lo considera de mucho valor. Entonces, Pablo dice... Yo los celo a ustedes con celo de Dios, es decir, los considero valiosos para Dios porque Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir para que ustedes sean de Dios. Entonces tienen un valor por lo que pagó Cristo por ustedes. Y Dios me ha mostrado y me ha enseñado que aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo tiene que permanecer en Cristo y hay que cuidar que permanezca en Cristo porque... es valioso porque se pagó con la sangre de Cristo, que dice Pedro que es preciosa, para ser rescatados. Y por eso los cuido. Por eso tengo celo sobre ustedes. No el celo enfermizo. No, el celo del cuidado. Entonces, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, cuando les presentó a Cristo, los unió con Cristo, al llevarlos al arrepentimiento para que crean en Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cada creyente tiene que ser ayudado a crecer en la fe para que cada vez esté más alejado del mal y cuando Cristo lo venga a buscar, ya sea porque nos lleva de este mundo o porque viene Cristo, estemos los más alejados del mal posible. Porque en el momento que Cristo nos tome, Él nos purificará por completo. Vamos a una pausa. Sigue adelante, sigue.
veces yo estoy afligida esperando palabra de aliento. Pero es raro el momento que encuentro. Bueno, tenemos que avisar que hay una, no sé en dónde usted vive, pero aquí hay una tormenta eléctrica muy fuerte y vamos a tener que suspender la transmisión, que la vamos a retomar si el tiempo calma o si no el día de mañana. Así que sepa audiencia disculpar que se va a cortar la transmisión en YouTube, en Facebook, en Twitch y en FM y en AM porque las descargas eléctricas pueden romper todo lo que hay aquí adentro, que ya pasó una vez, y por lo tanto vamos a suspender. Así que sepan comprender. Le esperamos entonces cuando se reanude la transmisión, si en este día o el día de mañana. Que Dios le bendiga.